El impacto histórico de las leyes de Newton reside en el hecho de que explica con las mismas leyes el movimiento de los planetas, el movimiento de los astros y los fenómenos que suceden en el planeta Tierra. Por primera vez en la historia se tenía claro que las leyes que rigen el firmamento y las que rigen en nuestro planeta son las mismas. Céntrico. ¿Esto es una moneda? Hay un euro, luego te lo robo, ¿vale? No. Hola. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes que nada quisiera mandar un efusivo saludo a Iván Quirante y a Adriacu Dinax. Y bueno, aquí ya veis que vuelvo con mi amigo Joan. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, Joan? Pues la primera y la segunda ley de Newton, ahora sí que lo he dicho bien. Y la última vez ya vimos un vídeo sobre equilibrios que os recomiendo encarecidamente. Y que me sigáis en Bueno, Instagram, 98. En mi cuenta de Instagram que es @clasesamida_tube. Aquí, le clicáis aquí y os va directamente. Y bueno, vamos a ver ahora mismo estos experimentos relacionados con las leyes de Newton y también la deducción o una suposición de cómo pudo deducir Isaac Newton la ley de gravitación universal. Supongo que saldrá provechoso. ¿Es 1 euro o 2 euros? La primera ley de Newton nos dice que todo objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sobre él actúe una fuerza neta. Es decir, en ausencia de una fuerza neta, si un objeto estaba quieto, permanecerá quieto y si se movía, seguirá moviéndose con la misma velocidad en línea recta. Este lo pones, Sí, hombre. ¡Que no! ¡Madre mía! A ver, ¿qué ¿Te parece que...? En el caso de un objeto extenso, ya vimos en el vídeo sobre equilibrios locos que siempre podemos tratar el objeto como si toda su masa estuviera concentrada en un único punto, y ese punto recibía el nombre de centro de masa. Sobre el centro de masa siempre actúa el peso. Si logramos cancelar el peso, el sistema permanecerá en reposo. Para ello, solo tenemos que situar el centro de masa sobre un punto de apoyo o por debajo de este. Abusome, fantabuloso, butterfly y todo lo que quiera. Mira. Y con este muchacho, hasta mañana a las 8, vale. El siguiente experimento se llama huevo de inercia. Si golpeamos la bandeja con un golpe fuerte y seco, el rozamiento con los tubos de cartón podrá considerarse cero. Así pues, sobre el huevo no estará actuando ninguna fuerza neta y el huevo se mantendrá en posición hasta que pierda completamente el soporte y caiga a plomo en el interior del vaso. ¿Me doy, Se me ha quedado en el límite. Solo 2. Bueno. ¡Ah, no! ¿Has metido los 3? Se me ha quedado en el límite de hecho. Voy a hacer para hacer el de equilibrios. ¿Y dónde ha ido el huevo? Al suelo apretado. Ahí. Mira. Ahí. Es un desastre. ¿Yo por qué? Bueno. El truco del mantel es muy parecido. Si tiramos del mantel hacia abajo con suficiente fuerza, el rozamiento no arrastrará los vasos. Es decir, estos permanecerán en reposo. O casi.
Si bien la primera ley de Newton nos explica qué es lo que sucede sobre un cuerpo en ausencia de una fuerza neta, la segunda ley de Newton nos explica qué es lo que sucede cuando sobre el cuerpo sí que actúa una fuerza neta. En ese caso, el cuerpo recibe una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa con esta fórmula: fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuanto mayor sea la fuerza neta, mayor será la aceleración del cuerpo, o lo que es lo mismo, mayor será el cambio en el movimiento del cuerpo. Por otro lado, cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su oposición a ser acelerado, es decir, mayor será su resistencia a cambiar su estado de movimiento. Para ejemplificar esto vamos a someter este juguete a la fuerza del peso de unos alicates. Primero vamos a coger el camión sin el tráiler y, como vemos, recibe una aceleración considerable. Y ahora, si probamos lo mismo pero con el tráiler y los cochecitos, pues claro, habremos aumentado mucho su masa y por lo tanto mayor será su oposición, su resistencia a ser acelerado. Como vamos a aplicar la misma fuerza, es decir, el peso de los alicates, la aceleración que esperaremos será menor. Pues vamos a ver si efectivamente es menor. Pues sí. Está roto por eso, por cierto. Ya, pero bueno. Ahora Con esto jugaba Víctor de pequeño. Imaginároslo ahí. Bueno, ahora definitivamente hay más masa, así de pequeño y de mayor. Definitivamente ahora hay más masa. Vamos a ver si la aceleración, al someterlo a la misma fuerza, porque es el mismo objeto el que voy a soltar, pues vemos que es menor. Ya, pero efectivamente ha ido más lento, clarísimamente. Cumpliendo la segunda ley de Newton. Aplicando la misma fuerza sobre dos objetos con masa distinta, la aceleración va a ser menor en aquel objeto donde la masa es mayor. Finalmente, el genio de Newton entendió que la fuerza que gobernaba el movimiento de los planetas alrededor del Sol y la caída de los objetos en la Tierra era la misma, y esta es la fuerza de la gravedad. Fue Newton el que halló su expresión matemática, muy a pesar de su adversario y otro gran científico de la época, Robert Hooke. De lo que vemos en la fórmula, que la fuerza de la gravedad disminuya con la distancia al cuadrado, se deducía de las órbitas elípticas de los planetas. Y de hecho eso ya lo intuyó Robert Hooke, aunque fue Isaac Newton quien lo demostró. Que en la fórmula aparezca la masa del objeto en torno al cual orbitan los demás o caen los demás es hasta cierto punto, pues creo yo, fácilmente entendible. Pero que también aparezca la masa del objeto que orbita o del objeto que cae, esto ya no es tan intuitivo. ¿Cómo pudo llegar Newton a esa conclusión? Pues bien, como ya señaló Galileo, todos los objetos en la Tierra, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración. Pero ojo, según la segunda ley de Newton, cuanto más masa tiene un objeto, mayor resistencia tiene a ser acelerado. La única explicación posible a ello es que la fuerza de la gravedad también dependa de la masa del objeto que cae. De este modo, por un lado, al tener más masa, el objeto se resiste a ser acelerado, pero eso es compensado por el hecho de que la fuerza es mayor, ya que también depende de su masa. Ahora, si yo os presento esta pluma y este martillo, os digo que los voy a soltar, seguramente muchos pensaréis que llegará antes el martillo que la pluma. Bueno, y en efecto ha sido así, pero ¿no tenían que caer con la misma aceleración? Claro, pero aquí entra en juego también el rozamiento con el aire. Si esto lo hiciéramos en el vacío o como se hizo en su momento en la Luna, veríamos que los dos objetos caen a la vez. Pero la gracia sería poderlo hacer en casa. Fijaos bien que si yo pongo la pluma encima del martillo, como el martillo corta el aire, pues entonces sí que tendrían que caer los dos objetos a la vez. Esto sería muy loco verlo, así que ¿por qué no probarlo?
Bueno, y hasta aquí este vídeo. Sé que me falta por explicar la tercera ley de Newton, lo dejo para un vídeo futuro y ya sabéis que un like siempre se agradece. Nos vemos en próximos vídeos.